Firmar esto. David le entregó a Vanessa los papeles de divorcio junto a la tumba de su madre. El ataúd todavía estaba siendo descendido. El sacerdote todavía rezaba. Ella estaba embarazada de 7 meses de su hijo. Firma ahora. Su voz era fría, imperiosa. Su amante estaba detrás de él, con lágrimas falsas en los ojos. Sus padres observaban, brazos cruzados, sonrisas de satisfacción. La mano de Vanessa tembló mientras firmaba. Allí mismo, junto a la tumba de su madre, en ese momento lo perdió todo. Pero David cometió un error fatal. No tenía idea de quién era realmente su madre. No tenía idea de lo que ella le había dejado. Y no tenía ni la menor idea de lo que se le venía encima. Antes de entrar en materia, tenemos que retroceder para entender cómo empezó todo. Pero primero, asegúrate de suscribirte al canal y ver hasta el final, porque lo que viene después no te lo vas a querer perder. Ahora sí, entremos en la historia. El cementerio estaba en silencio, salvo por el sonido de la tierra golpeando la madera. Vanessa Reynolds estaba al borde de la tumba de su madre, con la mano apoyada en su vientre hinchado, intentando respirar a través del dolor que no tenía nada que ver con el embarazo. El cielo de Atlanta colgaba gris y pesado, a juego con el peso que le aplastaba el pecho. Margaret Lawson ya no estaba. La mujer que la había criado, protegido, amado sin condiciones, ahora estaba a 2 metros bajo tierra. Y Vanessa nunca se había sentido tan sola. Su marido, David, estaba a su lado, pero bien podría haber sido un desconocido. Su mano estaba fría, su cuerpo rígido, sus ojos fijos en algo más allá del ataúd que descendía hacia la tierra. Ella apretó sus dedos, desesperada por consuelo, por conexión, por cualquier cosa que le recordara que no estaba completamente abandonada. Él se apartó. La voz del pastor seguía con lo de las cenizas y el polvo, la misericordia de Dios y la paz eterna. Pero Vanessa no escuchaba nada. Observaba la mano de David deslizarse dentro del bolsillo de su chaqueta. Veía cómo apretaba la mandíbula, veía cómo sacaba un sobre manila que parecía demasiado oficial, demasiado deliberado para un funeral. Se giró hacia ella, el rostro inexpresivo, los ojos vacíos del calor que ella alguna vez conoció. Vanessa, su voz cortó la oración del pastor. Ella lo miró, confundida, aún aferrándose a la esperanza de que lo que estaba pasando no fuera lo que su instinto le gritaba. Él le entregó el sobre. «¿Qué es esto?», susurró ella. «Papeles de divorcio. Ya los firmé». Las palabras la golpearon como un puñetazo físico. Dio un paso atrás tambaleándose, la mano aferrando el sobre como si pudiera explotar. «¿Qué?», su voz se quebró. «David, ¿de qué estás hablando?». Él miró hacia la fila de coches negros estacionados en el camino del cementerio. «Se acabó. Este matrimonio se acabó. Es mejor así. Mejor así». Su madre estaba siendo enterrada, ella llevaba a su hijo en el vientre, y él creía que este era el momento para entregarle papeles de divorcio. «¿Hablas en serio ahora mismo?». Su voz subió, el pánico mezclándose con la rabia. «Mi madre acaba de morir. Estoy embarazada de tu bebé. ¿Lo haces aquí?». El rostro de David se contrajo, un destello de algo que podría haber sido culpa o simple molestia. «Sé que el momento no es ideal, pero esperar solo lo haría más difícil. Eres fuerte, Vanessa. Lo resolverás». Fuerte. La llamaba fuerte mientras la destruía. Quería gritar, abofetearlo, preguntarle en quién se había convertido, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Alrededor, los dolientes empezaron a notar. Las cabezas giraron, comenzaron los murmullos. El momento sagrado del duelo se transformó en espectáculo. Vanessa sintió sus miradas, sintió el peso de sus juicios, su lástima, su curiosidad por qué habría hecho ella para merecer esta humillación pública. Entonces los vio. Los padres de David, Robert y Linda Reynolds, a 30 pies de distancia bajo un paraguas negro que no servía de nada porque no llovía. No lloraban, no estaban de luto con ella. Observaban, esperaban. La boca de Linda se curvó en algo peligrosamente parecido a la satisfacción. Esto no era espontáneo, estaba planeado, orquestado. Habían esperado su momento más débil y usado el funeral de su madre como telón de fondo para su destrucción. ¿Por qué? La voz de Vanessa salió hueca. ¿Por qué hacen esto?
David se acomodó la corbata, evitando sus ojos. Porque necesito que entiendas que es definitivo. Ahora estoy con Claudia. Ella está embarazada y me necesita. El nombre la golpeó como un camión. Claudia, su compañera de trabajo, la mujer cuyos mensajes iluminaban su teléfono a medianoche. La mujer de la que Vanessa había preguntado meses atrás, solo para que le dijeran que era paranoica, insegura, que se lo imaginaba todo. ¿Claudia está embarazada? Vanessa casi se cae de rodillas. ¿Me dejas a mí, embarazada de tu hijo, por otra mujer que también está embarazada de tu hijo? Es complicado, dijo él, metiendo las manos en los bolsillos como si fuera una transacción comercial. No espero que lo entiendas, pero Claudia me hace feliz. Me hace sentir vivo. Tú... Hizo una pausa, buscando las palabras que más dolieran. Me haces sentir atrapado. Atrapado. La palabra se grabó en su cerebro. 2 años de matrimonio, de construir una vida juntos, de crear un hijo juntos, reducido a una palabra. Atrapado. Vanessa miró los papeles de divorcio en sus manos temblorosas, luego su vientre, luego la tumba fresca que contenía a su madre. Todo lo que amaba, todo en lo que confiaba, estaba muerto o se alejaba. Los dolientes ya observaban sin disimulo, abandonando la pretensión de respeto por asientos de primera fila a su destrucción. Podía oír los murmullos, sentir las preguntas formándose en sus cabezas. ¿Qué hizo mal? ¿Por qué la dejó así? Tal vez no era suficiente. Tal vez lo merecía. Estás cometiendo un error. Su voz salió firme, más fría de lo que sabía que podía ser. ¿No tienes idea de lo que estás haciendo? David sonrió. No fue una sonrisa amable, fue una sonrisa de lástima. Sé exactamente lo que hago. Elijo mi felicidad, algo que tú deberías intentar. Se dio la vuelta y se alejó. Sin abrazo, sin disculpa, sin reconocer los votos que rompió ni la vida que abandonaba. Solo se fue hacia sus padres, que lo recibieron con asentimientos aprobatorios, como si hubiera hecho algo honorable. Vanessa se quedó congelada junto a la tumba de su madre, los papeles de divorcio apretados en una mano, la otra protegiendo su vientre. La multitud comenzó a dispersarse, incómoda con la escena que habían presenciado. Algunos ofrecieron condolencias vacías que sonaban a insultos. Otros evitaron sus ojos por completo, como si la traición fuera contagiosa. Esperó hasta que todos se fueron, hasta que los trabajadores empezaron a palear tierra en la tumba, hasta que estuvo completamente sola salvo por el fantasma de su madre y el peso de su vida destrozada. Se arrodilló en la tierra, sin importarle el vestido, sin importarle nada salvo la presión insoportable en su pecho. No sé qué hacer, mamá. Las lágrimas llegaron fuertes y rápidas. Me dejó aquí mismo, ahora mismo, en tu funeral. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel? El viento sopló, agitando las hojas de otoño, y algo cambió dentro de ella. El duelo se mezcló con la rabia, la humillación con la determinación. Su madre le había enseñado muchas cosas, pero la más importante era esta: nunca dejes que te vean romperte. Lo que David y su familia creyeran haber logrado ese día, el juego que Claudia creía haber ganado, no había terminado, ni de lejos. Vanessa aún no sabía de la fortuna, no sabía de los $500 millones que su madre había escondido, cuidadosamente estructurados para protegerla de exactamente este tipo de traición. No sabía que este momento absolutamente peor de su vida era en realidad la preparación para el regreso más grande que alguien hubiera visto jamás. Pero pronto lo sabría. Y cuando lo hiciera, David Reynolds pasaría el resto de su vida arrepintiéndose de cada decisión que tomó en ese cementerio. Cada palabra fría, cada crueldad calculada, cada segundo en que subestimó a la mujer que llevaba a su hijo. Pensó que la había enterrado junto con su madre. No tenía idea de que acababa de despertar algo mucho más peligroso. Una mujer que ya no tenía nada que perder y todo por ganar. Los días después del funeral se convirtieron en una pesadilla de la que Vanessa no podía despertar. Se quedó en la casa que había compartido con David, rodeada de su ausencia, mirando paredes que de pronto parecían cerrarse sobre ella. Cada rincón guardaba un recuerdo que ahora sabía a veneno. El sofá donde habían elegido nombres de bebé.
La cocina donde él le había besado la frente y prometido un para siempre. El dormitorio donde habían creado la vida que ahora crecía dentro de ella. Todo era mentira. Los papeles de divorcio estaban sobre la mesa de centro, burlándose de ella cada vez que pasaba. Aún no los había firmado. No porque pensara que había esperanza, sino porque firmar parecía aceptar que lo merecía, que de alguna manera ella había fallado. Que David alejándose en el funeral de su madre estaba justificado. El teléfono vibraba constantemente esos primeros días, pero no con apoyo. La hermana de David llamó para decirle que estaba haciendo todo más difícil al no firmar de inmediato. Su madre, Linda, envió un mensaje que decía: David necesita seguir adelante con su vida. Deja de ser egoísta. Egoísta. Ella estaba embarazada de 7 meses, de luto por su madre y viendo su matrimonio desintegrarse. Pero ella era la egoísta. Los vecinos cuchicheaban cuando recogía el correo. Amigas que antes la invitaban a brunch de pronto dejaron de contestar mensajes. Las que sí se comunicaban venían con preguntas disfrazadas de preocupación. ¿Qué pasó entre ustedes? ¿Sabías de Claudia? ¿Había problemas que no vimos? Cada pregunta era una acusación, como si buscaran pruebas de que ella lo había provocado, de que la traición de David era de alguna manera culpa suya. Las redes sociales se convirtieron en un campo minado. David había sido cuidadoso, estratégico, sembrando semillas de su narrativa antes de entregarle los papeles. Publicaciones sobre elegir la felicidad en vez de conformarse, y, a veces las decisiones más difíciles son las correctas, inundaban su perfil. Cada una recibía likes y apoyo de gente que no tenía idea de lo que realmente había hecho. Claudia también jugó su papel a la perfección. Fotos de su mano sobre su vientre, captions sobre bendiciones inesperadas y encontrar el amor cuando menos lo esperas. La sección de comentarios estaba llena de gente felicitándolos, celebrando su valiente decisión de seguir sus corazones. Nadie preguntaba por la esposa embarazada abandonada en un funeral. A nadie le importaba esa historia. Vanessa dejó de mirar el teléfono. Dejó de abrir la puerta. Dejó de fingir que estaba bien cuando no lo estaba. Pasaba la mayoría de los días en el estudio de su madre, la única habitación que aún se sentía segura, rodeada de los libros de Margaret y el leve aroma de su perfume que de alguna manera aún permanecía. Fue allí, el 5.º día después del funeral, cuando todo cambió. Buscaba la libreta de direcciones de su madre, pensando que tal vez había alguien, cualquiera, que pudiera ayudarla a descifrar qué hacer a continuación. El cajón se atascó al abrirlo y al forzarlo, algo cayó de debajo. Un sobre color crema, sellado, con su nombre escrito con la letra de su madre. Las manos de Vanessa temblaron al abrirlo. Dentro había una carta y una pequeña llave. «Mi queridísima Vanessa», comenzaba la carta. Solo ver las palabras de su madre le cerró la garganta. «Si estás leyendo esto, ya me he ido, y rezo para que nunca hayas necesitado esta carta. Pero conociendo el mundo en que vivimos, conociendo a la gente que te rodea, me preparé para lo peor. En la caja de seguridad del First Atlanta Bank, caja 447, encontrarás documentos que lo cambiarán todo. Cuentas, propiedades, inversiones. He pasado 30 años construyendo algo que nadie conoce, y lo construí para ti. Para momentos como este, cuando la gente te muestre quiénes son realmente, créeles. Luego usa lo que te he dado para elevarte por encima de ellos. No confíes en nadie hasta que se lo haya ganado. Protege a ti y a mi nieto, A. Y recuerda, la paciencia es el arma más grande que tendrás jamás. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Enséñales de qué está hecha una mujer Lawson. Mamá». Vanessa leyó la carta 3 veces, el corazón latiéndole más fuerte con cada palabra. Cuentas, propiedades. Su madre había trabajado como contadora para pequeños negocios toda su vida. Vivía con modestia, nunca mostró signos de riqueza. ¿De qué hablaba? Agarró las llaves y condujo al banco, la carta apretada en la mano, la mente llena de preguntas sin respuesta. La sala de cajas de seguridad era fría y privada. Cuando el empleado la dejó sola con la caja 447, las manos de Vanessa temblaban tanto que apenas pudo meter la llave.
Dentro había carpetas, documentos legales, estados de cuenta, escrituras de propiedades y cifras que le hicieron girar la cabeza. 500 millones de dólares. Su madre había acumulado 500 millones de dólares en inversiones, bienes raíces y empresas de las que Vanessa nunca había oído hablar. ¿Cómo era posible? Sacó documento tras documento, cada uno revelando otra capa del imperio secreto de su madre. Propiedades comerciales en 3 estados. Participación del 12% en una empresa tecnológica que había salido a bolsa 5 años atrás y triplicado su valor. Carteras de inversión cuidadosamente gestionadas que habían crecido exponencialmente durante décadas. Margaret Lawson no había sido solo contadora, había sido un genio, construyendo riqueza en silencio mientras todos a su alrededor asumían que apenas llegaba a fin de mes. Los documentos estaban organizados perfectamente, cada carpeta etiquetada con instrucciones, información de contacto de abogados y asesores financieros, y notas de puño y letra de su madre explicando la estrategia detrás de cada inversión. Al fondo de la caja había otra carta, más corta esta vez. Probablemente estés en shock. Bien, usa ese shock como combustible. Estos activos están estructurados para protegerte por completo. David no tiene derecho a ninguno de ellos. Su familia no tiene poder aquí. Tómate tu tiempo, aprende todo. Luego, cuando estés lista, enséñales exactamente qué perdieron al subestimarte. Vanessa se quedó 2 horas en esa fría sala del banco, absorbiendo la realidad de lo que su madre había hecho. Esto no era solo dinero, era poder, era libertad. Era la capacidad de contraatacar a todos los que intentaron aplastarla. Pensó en David, probablemente con Claudia en ese momento, celebrando su escape del peso de su matrimonio. Pensó en sus padres, creyendo con suficiencia que habían logrado sacarla de la vida de su hijo. Pensó en los vecinos que cuchicheaban, en las amigas que la abandonaron, en los comentarios de redes sociales celebrando su destrucción. No tenían idea de lo que se venía. Vanessa recogió todos los documentos, los guardó cuidadosamente en su bolso y condujo a casa con una claridad que no había sentido en semanas. El duelo seguía ahí, la traición aún ardía. Pero debajo de todo, algo nuevo crecía. Estrategia, propósito, el comienzo de un plan que convertiría cada momento de humillación en combustible para el regreso más espectacular que hubieran visto. Esa noche por fin miró su teléfono. Un mensaje de David decía: ¿puedes por favor firmar los papeles? Los dos necesitamos seguir adelante. Lo miró largo rato, luego escribió 4 palabras. No tienes idea. No explicó. No dio detalles, solo dejó que esas palabras quedaran allí. Una promesa y una advertencia envueltas en un solo mensaje que pronto lo perseguiría. Vanessa puso la mano sobre su vientre, sintiendo las patadas fuertes y constantes del bebé. Tu abuela nos dejó algo increíble, susurró, y vamos a usarlo para darles una lección que nunca olvidarán. El juego había cambiado. David pensó que había ganado al irse. Claudia pensó que había robado el premio. La familia Reynolds pensó que habían eliminado un problema, pero en realidad acababan de crear su peor pesadilla. Una mujer sin nada que perder, todo por ganar y los recursos para asegurar que la justicia no solo se sirviera, sino que se entregara con precisión perfecta y devastadora. Vanessa pasó la semana siguiente encerrada en el estudio de su madre, rodeada de documentos que reescribían todo lo que creía saber sobre Margaret Lawson. La mujer que recortaba cupones y compraba marcas genéricas había estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. Cada escritura de propiedad contaba una historia. Cada estado de cuenta de inversión revelaba un movimiento calculado. Su madre no solo había ahorrado dinero, había construido un imperio tan silenciosamente que ni siquiera su propia hija lo había sospechado. La cartera era asombrosa en alcance y sofisticación. Bienes raíces comerciales en Atlanta, Charlotte y Miami. Una participación del 12% en una empresa tecnológica que había salido a bolsa 5 años atrás y triplicado su valor. Bonos municipales, acciones de primera línea, inversiones de capital privado en startups de las que la mayoría nunca había oído hablar,
pero que ahora valían millones. Margaret había diversificado en industrias, mercados, niveles de riesgo con la precisión de alguien que había estudiado cada ángulo y anticipado cada resultado. Vanessa se encontró hablando con el fantasma de su madre mientras revisaba cada archivo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo ocultaste de todos? Entonces encontraba otra nota escrita a mano por Margaret, y era como si su madre respondiera. Una nota dentro de una carpeta sobre las propiedades de Miami decía: «La gente ve lo que espera ver. Yo les dejé ver a una simple contadora, nunca miran más profundo». Otra nota adjunta a documentos de un fondo de inversión privado decía: «La mejor protección es ser subestimada. Déjalos creer que eres pequeña, luego golpea cuando menos lo esperen». Su madre lo había sabido. Sabía que la gente intentaría usar a Vanessa, manipularla, traicionarla. Había construido esta fortuna no solo como herencia, sino como armadura, como armas, como herramientas para la guerra que Vanessa ni siquiera sabía que iba a pelear. El número de teléfono al final de la carta de instrucciones de su madre la conectó con James Morrison, un abogado que había manejado los asuntos legales de Margaret durante 20 años. Se reunieron en su oficina del centro, un espacio elegante en el piso 40 con vistas que se extendían por todo Atlanta. James tenía 60 y tantos años, ojos agudos y directos, con esa calma autoritaria que viene de décadas protegiendo a gente poderosa. «Tu madre fue una de las clientes más brillantes que he tenido», dijo, acomodándose en su silla frente a ella. «Empezó con casi nada y construyó algo que la mayoría no podría construir ni con 10 veces el capital inicial». Vanessa se inclinó hacia adelante. «¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué guardó el secreto?» James sonrió levemente. «Porque te estaba protegiendo. Si David o su familia hubieran sabido de esta riqueza, ¿crees que habrían esperado hasta después de su muerte para mover ficha? Habrían intentado controlarlo, controlarte a ti, hace años». Las palabras golpearon fuerte porque eran ciertas. Si la familia Reynolds hubiera sabido de 500 millones, habrían hundido sus garras profundo, asegurándose de que David permaneciera casado para tener acceso. «Margaret estructuró todo específicamente para mantenerte protegida», continuó James, sacando otro juego de documentos. «Cada activo está en un fideicomiso con tú como única beneficiaria. David no tiene derecho a nada de esto, ni siquiera estando casados cuando ella falleció. El acuerdo prenupcial que firmaron antes de la boda, el que sus padres insistieron, ahora juega a tu favor. Dice claramente que herencias y activos familiares permanecen separados». Vanessa recordó ese acuerdo prenupcial, cómo Linda Reynolds lo había empujado, diciendo que era procedimiento estándar para su familia. Habían estado tan enfocados en proteger el modesto fideicomiso de David que accidentalmente habían protegido la enorme herencia de Vanessa. «¿Qué puedo hacer con todo esto?», preguntó Vanessa, la mano sobre su vientre. «Prácticamente, ¿cuáles son mis opciones?». James abrió una presentación en su computadora. «Puedes hacer lo que quieras. Estos activos generan aproximadamente $2.3 millones mensuales en ingresos pasivos. Las propiedades están gestionadas por firmas profesionales. Las inversiones están lo suficientemente diversificadas como para que las fluctuaciones del mercado no te destruyan. Tu madre lo construyó para que se sostuviera solo. 2.3 millones al mes». La mente de Vanessa luchaba por procesarlo. Había estado preocupada por cómo pagaría pañales y guardería como madre soltera. Y ahora descubría que nunca más tendría que preocuparse por dinero. «Pero esto es lo que creo que realmente estás preguntando», dijo James, cambiando el tono. «¿Quieres saber si puedes usar esto para contraatacar? Para que la gente que te lastimó enfrente consecuencias». Vanessa lo miró a los ojos. «¿Puedo?». James sonrió, y no fue una sonrisa amable, fue la sonrisa de alguien que había estado esperando esa pregunta. «Tu madre lo anticipó también. Dejó instrucciones muy específicas sobre qué hacer si alguna vez eras traicionada o abandonada. Lo llamó su protocolo de justicia. Sacó otra carpeta, esta marcada con el nombre de Vanessa y la palabra emergencia en tinta roja. Dentro había estrategias, listas de contactos y planes paso a paso para varios escenarios.
Margaret literalmente había escrito un manual para la venganza de su hija. Pensó en todo, susurró Vanessa, leyendo las notas. Todo, James asintió. Conocía a la gente, sabía cómo operaban, sabía que la bondad a menudo se confunde con debilidad. Así que se aseguró de que tuvieras las herramientas para corregir ese error cuando llegara el momento. Durante la siguiente hora, James le explicó la estructura de su herencia, cómo cada pieza podía ser aprovechada, cómo la riqueza podía revelarse o mantenerse oculta según la estrategia, cómo las protecciones legales que su madre había construido mantendrían a David y su familia sin tocar un centavo. Una cosa más, dijo James al terminar la reunión. Tu madre creó una fundación benéfica a tu nombre. Actualmente está inactiva, pero está estructurada y lista para activarse cuando tú decidas. Creía que el verdadero poder no era solo tener dinero. Era ser vista como alguien que lo usa bien. Los documentos de la fundación mostraban un fondo de 50 millones listos para desplegarse en causas que a Vanessa le importaran. Educación, refugios para mujeres, hospitales infantiles. Su madre incluso había incluido sugerencias de miembros de la Junta, gente de su red que ayudarían a Vanessa a construir una reputación pública como filántropa. Vanessa salió de la oficina de James Morrison con un maletín lleno de documentos y la mente llena de posibilidades. Se sentó en su coche en el estacionamiento subterráneo durante 20 minutos, solo respirando, procesando, planeando. David pensó que la había dejado sin nada. No tenía idea de que había abandonado a una mujer que podía comprar la casa de sus padres con cambio de bolsillo. Claudia pensó que había ganado al robarlo. No sabía que había reclamado un premio que pronto sería inútil. La familia Reynolds pensó que habían eliminado exitosamente un problema de sus vidas. En realidad, habían creado un enemigo con recursos ilimitados y nada que perder. El teléfono de Vanessa vibró. Otro mensaje de David. Vanessa, esto se está volviendo ridículo. Firma los papeles para que los dos podamos seguir con nuestras vidas. Miró el mensaje, luego el maletín a su lado lleno de pruebas de una fortuna que él ni siquiera podía imaginar. Escribió lentamente, con cuidado, cada palabra elegida para máximo impacto. Firmaré cuando esté lista. Hasta entonces, disfruta tu nueva vida. Yo sé que estoy a punto de disfrutar la mía. Presionó enviar y arrancó el coche. Había tanto por hacer, asesores financieros que conocer, propiedades que visitar, inversiones que revisar, una estrategia que construir que convertiría la previsión de su madre en la reversión de fortuna más espectacular que Atlanta hubiera visto jamás. Pero primero necesitaba ir a casa y descansar. El bebé pateaba, recordándole que esto no era solo venganza. Era construir un futuro donde su hijo crecería, sabiendo que ser subestimada era un regalo, que la paciencia era poder, y que la justicia, cuando finalmente llegaba, siempre valía la espera. Vanessa condujo a casa con las ventanillas abajo, respirando el aire fresco de la tarde, sintiendo algo que no había sentido desde el funeral. Esperanza, no la esperanza ingenua de quien cree que todo estará bien. La esperanza feroz y determinada de quien sabe exactamente cómo hacer que todo esté bien y tiene los recursos para lograrlo. David había tomado su decisión en ese cementerio. Ahora Vanessa estaba a punto de tomar la suya, y la suya resonaría por años. Claudia Bennett siempre había sido buena interpretando papeles. En el instituto había sido la chica que se hacía amiga de los populares solo para conocer sus secretos. En la universidad había salido con el hijo del profesor para sacar mejores notas. En el trabajo se había posicionado cerca de David Reynolds en cuanto notó que su esposa rara vez iba a eventos de la empresa. Veía oportunidad donde otros veían límites, y David había sido la presa más fácil que jamás había cazado. La mentira del embarazo había sido su obra maestra. Unas cuantas fotos cuidadosamente tomadas de su mano sobre su vientre plano, algunas quejas de náuseas matutinas en la oficina, una ecografía falsa descargada de Google y editada con su nombre. David había creído cada palabra porque quería creer. Los hombres como él siempre lo hacían. Querían sentirse necesitados, elegidos. Claudia simplemente le había dado la historia que él desesperaba por escuchar.
Ahora estaba sentada en el apartamento de David, el mismo al que se había mudado 3 días después de entregarle los papeles de divorcio a Vanessa. Era temporal, había dicho, solo hasta que el divorcio se finalizara y pudiera planear su próximo paso. A Claudia no le importaba lo temporal. Le importaba la seguridad, cerrar el trato antes de que él se diera cuenta de lo que realmente había abandonado. «Cariño, ¿puedes traerme mis vitaminas prenatales?», llamó desde el sofá, la mano dramáticamente presionada contra la frente. David salió de la cocina con un vaso de agua y la botella de multivitamínicos normales que ella había reetiquetado. «¿Te sientes bien?». Su voz llevaba preocupación genuina, la misma preocupación que probablemente alguna vez le había mostrado a Vanessa antes de que Claudia la envenenara. «Solo cansada, el bebé me está quitando mucha energía». Tomó la vitamina, la tragó con esfuerzo teatral y se recostó en él. «Qué bueno que te tengo, no sé cómo lo haría sola». David la rodeó con el brazo y Claudia sintió la satisfacción de un plan que se cerraba. Él había dejado a su esposa embarazada por ella, embarazada también, lo que significaba que estaba atrapado por la culpa, la obligación y la narrativa que él mismo había creado para justificar sus elecciones. Ya no podía retroceder sin verse como un monstruo 2 veces, pero mantener la mentira se estaba volviendo más difícil. Su madre, Linda, había empezado a preguntar por citas médicas. Su hermana quería organizar un baby shower. Claudia había estado desviando, diciendo que su doctora prefería privacidad, que era supersticiosa sobre celebrar muy pronto, que había tenido un susto y quería esperar hasta terminar el segundo trimestre. Cada excusa compraba tiempo, pero el tiempo se agotaba. Se suponía que estaba de 4 meses y pronto esperarían un vientre visible que no podía fingir. «Estaba pensando», dijo David, interrumpiendo sus pensamientos. «Tal vez deberíamos ir juntos a tu próxima cita. Quiero estar involucrado, escuchar el latido, ver la ecografía, estar en todo». El estómago de Claudia se hundió, pero su rostro permaneció calmado. «Qué dulce, cariño. Pero mi doctora tiene esta política rara sobre parejas en las citas durante complicaciones del primer trimestre. Dice que genera demasiado estrés». David frunció el ceño. «Ya casi sales del primer trimestre, ¿verdad? ¿Cuándo termina esa política?» «Pronto», dijo Claudia rápido. «Muy pronto. Te prometo que estarás en todas las citas después de eso». Lo besó antes de que pudiera hacer más preguntas, usando la distracción física como siempre hacía cuando las conversaciones se ponían peligrosas. Funcionó, siempre funcionaba con David. Era tan fácil de manipular que a veces Claudia se preguntaba si siempre había sido tan débil o si ella simplemente se había vuelto muy buena. Lo que Claudia no sabía era que las dudas de David estaban creciendo de formas que ni él reconocía del todo. Cosas pequeñas, que Claudia nunca parecía realmente embarazada a pesar de decir que estaba de 4 meses, que evitaba a su familia, que sus historias sobre citas médicas cambiaban ligeramente cada vez que las contaba. Había empujado esas observaciones a un lado, las etiquetó como paranoia, se dijo que solo se sentía culpable por Vanessa. Pero la duda estaba ahí, silenciosa y persistente, royendo los cimientos de todo lo que había quemado su vida para construir. En el trabajo, la gente había empezado a tratar a David diferente. La historia de haber entregado papeles de divorcio en un funeral se había corrido a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Compañeros que antes lo respetaban ahora le daban la espalda fría. Su jefe lo había llamado aparte para decir que la empresa prefería evitar dramas personales que reflejaran mal en la firma. Incluso los compañeros de Claudia habían empezado a cuchichear, aunque David no sabía qué decían. Mientras tanto, Vanessa se había convertido en un fantasma del que no podía escapar. Veía su coche por la ciudad y sentía que se le apretaba el pecho. Recibía sus respuestas breves y frías a sus demandas sobre firmar los papeles. Y la calma helada de sus palabras lo inquietaba más que las lágrimas jamás lo habrían hecho. No se estaba derrumbando como él esperaba. No lo suplicaba que regresara. Solo existía en algún lugar fuera de su alcance, y lo hacía sentir que se estaba perdiendo algo crucial. «¿En qué piensas?», preguntó Claudia, notando su distancia. «Nada, solo cosas del trabajo».
Se levantó, necesitando de pronto espacio de ella, aunque no entendía por qué. Voy a dar una vuelta. Afuera el aire de la tarde era pesado. David caminó por su nuevo barrio, tan diferente del hogar que había compartido con Vanessa, y sintió el peso de sus elecciones aplastándolo. Había destruido su matrimonio por esto, por Claudia, por la promesa de un bebé y un nuevo comienzo. Pero ¿y si todo estaba mal? ¿Y si había cometido un error que no podía arreglarse? Su teléfono vibró, un mensaje de su madre. «Tenemos que hablar de Vanessa, llámame». Llamó, temiendo la regañina que vendría. «¿Qué pasa? ¿Has notado algo raro en Vanessa últimamente?» La voz de Linda era cortante, con algo que David no podía identificar. ¿Preocupación? ¿Miedo? ¿A qué te refieres con raro? Estuvo en el almuerzo benéfico del alcalde hoy, sentada en una mesa VIP, vestida con ropa que cuesta más que tu coche, hablando con gente con la que hemos estado intentando conseguir reuniones durante años. La mente de David quedó en blanco. Es imposible. Vanessa no conoce a esa gente, no puede pagar esa ropa. Debes haber visto a alguien que se le parecía. Era ella, David, la vi de cerca. Ella también me vio y sonrió. No una sonrisa amable, la clase de sonrisa que dice que sabe algo que nosotros no. David colgó y buscó inmediatamente en redes sociales algo sobre el almuerzo. Allí, etiquetada en múltiples fotos, estaba Vanessa. Pero ya no parecía la Vanessa que él conocía. Parecía poderosa, confiada. Estaba radiante a pesar de estar embarazada de 8 meses, vestida con un vestido que probablemente costaba miles, rodeada de la élite de Atlanta como si siempre hubiera pertenecido allí. ¿Cómo era posible? Su madre había sido contadora. Vanessa había trabajado medio tiempo en una ONG. Siempre habían tenido problemas de dinero, siempre preocupados por las cuentas. ¿De dónde salía esto? David, la voz de Claudia vino desde la puerta. «Llevas 20 minutos aquí afuera, vuelve adentro». Se giró a mirarla de verdad, y por primera vez desde que todo esto empezó, la vio claramente. La forma en que se posicionaba, la forma en que interpretaba vulnerabilidad, la forma en que nunca le había mostrado prueba real de nada de lo que afirmaba. La prueba de embarazo que le mostró podía ser de cualquiera. La ecografía podía haberse descargado de Internet. Nunca había ido realmente a una cita médica. Nunca había escuchado un latido. Nunca había visto prueba más allá de su palabra. «Claudia, quiero ir a tu próxima cita médica». Su voz era firme ahora. Sin excusas, sin políticas. «Yo voy». El rostro de ella parpadeó solo un segundo, pero él lo vio. Pánico. «Cariño, te dije». «No me importa lo que me dijiste. Voy. Si realmente estás embarazada de mi hijo, no hay razón para que yo no esté allí». La mandíbula de Claudia se tensó. «Bien, programaré algo y te aviso», pero ambos sabían que no lo haría. Ambos sabían que el juego acababa de cambiar. David pasó junto a ella, de vuelta al apartamento, la mente llena de preguntas que debería haber hecho meses atrás. ¿Qué había abandonado realmente? ¿Qué había ganado realmente? ¿Y por qué Vanessa, la mujer a la que destruyó en el funeral de su madre, de pronto parecía haber ganado algo de lo que él ni siquiera sabía que estaban compitiendo? La trampa que Claudia había armado empezaba a cerrarse, pero no alrededor de David, sino alrededor de ella. Y no tenía idea de que Vanessa ya no solo era rica, era estratégica, paciente y estaba recopilando pruebas de cada mentira contada, cada manipulación realizada, cada traición que pronto sería expuesta de la forma más pública y devastadora posible. Vanessa se mudó a la verdadera casa de su madre un martes por la mañana, embarazada de 8 meses y más enfocada que nunca en su vida. La casa no era el modesto 3 dormitorios en el que había crecido y que habían vendido años atrás. Margaret le había dicho que redujera después de que Vanessa se fuera a la universidad. ¿Qué mentira tan grande había sido? La verdadera propiedad estaba a 20 minutos fuera de Atlanta, escondida detrás de portones y viejos robles, una extensa finca que Margaret había comprado bajo un fideicomiso que nadie conectaría con ella. 6 dormitorios, una biblioteca que olía a cuero y dinero viejo,
ventanales que daban a jardines de los que Vanessa ni siquiera sabía que su madre era dueña. Aquí era donde Margaret realmente había vivido, donde había planeado y estrategizado y construido un imperio, mientras todos creían que recortaba cupones en un pequeño apartamento. Vanessa caminó por habitaciones llenas de la presencia de su madre, tocando muebles que costaban más que los coches de la mayoría, y sintió todo el peso de la herencia asentándose sobre sus hombros. Esto no era solo dinero. Era responsabilidad, legado, la obligación de usar lo que su madre construyó para protegerse y destruir a cualquiera que pensara que podía usarla. Se reunió con Catherine Zhao al día siguiente, una asesora financiera cuyo nombre estaba en la parte superior de la lista de contactos de Margaret, con 3 estrellas al lado. La oficina de Catherine estaba en Buckhead, cristal y acero, con la clase de confianza silenciosa que viene de gestionar miles de millones. Era más joven de lo que Vanessa esperaba, quizás 40 años, con ojos agudos que parecían calcular todo antes de hablar. «Tu madre fue extraordinaria», dijo Catherine, abriendo archivos en su computadora. «La mayoría de mis clientes heredan riqueza. Margaret la creó de casi nada. ¿Entiendes lo raro que es eso?» Vanessa se movió en su silla, la mano sobre su vientre. «Estoy empezando a entenderlo». Catherine sonrió. «Bien, porque ahora tenemos que hablar de qué quieres hacer con ella. La estrategia de tu madre era defensa y crecimiento. Construyó muros alrededor de sus activos, se aseguró de que se multiplicaran y permanecieran invisibles. Pero tú estás en una posición diferente. Te atacaron. Así que la pregunta es, ¿quieres seguir siendo invisible o quieres que vean lo que perdieron?» La pregunta quedó flotando entre ellas. Vanessa pensó en David en ese cementerio, en la falsa simpatía de Claudia, en la sonrisa satisfecha de Linda Reynolds mientras su hijo le entregaba los papeles de divorcio. Pensó en los cuchicheos, los juicios, la forma en que todos habían asumido que era débil y derrotada. «Quiero que vean», dijo Vanessa en voz baja, «quiero que entiendan exactamente qué tiraron a la basura». La sonrisa de Catherine se amplió. «Entonces construyamos una presencia pública que haga eso imposible de ignorar». Durante las siguientes 3 horas, trazaron una estrategia que era mitad negocio y mitad guerra psicológica. Vanessa empezaría así a aparecer en eventos benéficos, del tipo donde la élite de Atlanta se reunía para ver y ser vista. Se uniría a juntas de organizaciones importantes, aparecería en páginas de sociedad, se posicionaría como filántropa y empresaria emergiendo del duelo. Cada aparición sería calculada para llegar al círculo social de David, para que él oyera rumores sobre la misteriosa riqueza de su ex esposa, para sembrar dudas sobre cada elección que había hecho. «También activaremos la fundación de tu madre», dijo Catherine, abriendo documentos. 50 millones para empezar, enfocada en causas que atraigan atención mediática. Refugios para mujeres, hospitales infantiles, programas educativos para niños desfavorecidos. Serás vista como alguien que usa la riqueza para ayudar, lo que te hará intocable cuando la verdad sobre David y Claudia salga a la luz. Vanessa se inclinó hacia adelante. ¿Qué verdad estamos hablando? La expresión de Catherine se volvió fría. La verdad de que él abandonó a su esposa embarazada en el funeral de su madre. La verdad de que el embarazo de Claudia es falso. La verdad de que su familia lo coaccionó para divorciarse. Todo. Pero no solo se lo decimos a la gente, dejamos que lo descubran. Creamos situaciones donde la evidencia se revele sola. Sacó una carpeta que Vanessa no había visto antes. Tu madre contrató a un investigador privado 6 meses antes de morir. Sospechaba que algo andaba mal con David, con Claudia, con toda la situación. Esta carpeta contiene todo lo que encontró. Vanessa la abrió con manos temblorosas. Dentro había fotos de David y Claudia juntos. Marcas de tiempo mostrando que su aventura había empezado 9 meses atrás, no 4 como decían. Mensajes de texto entre Claudia y una amiga donde admitía que el embarazo era falso, lo llamaba su póliza de seguro para atrapar a David. Emails entre los padres de David discutiendo cómo presionar a su hijo para divorciarse de Vanessa. Estados de cuenta mostrando que Linda Reynolds había pagado $10,000 a Claudia 3 semanas antes del funeral. Su madre lo había sabido,
Lo había documentado todo. Había preparado a Vanessa para contraatacar con evidencia que no podía ser discutida ni desestimada. Mi madre sabía todo esto y nunca me lo dijo. La voz de Vanessa se quebró. La expresión de Catherine se suavizó ligeramente. Estaba muriendo, Vanessa. No quería pasar sus últimos meses viéndote sufrir un divorcio. Quería darte las herramientas para manejarlo tú misma, para salir más fuerte, y lo hizo. Vanessa cerró la carpeta, la mente corriendo. ¿Qué hacemos con esto? Nada todavía. Catherine se levantó, caminando hacia la ventana que daba al skyline de Atlanta. Ahora mismo, David cree que se salió con la suya. Claudia cree que su plan funcionó. Tus suegros creen que te eliminaron exitosamente de sus vidas. Déjalos disfrutar esa sensación. Déjalos ponerse cómodos porque cuanto más alto se sientan, más fuerte caerán cuando quitemos el piso de debajo de ellos. Durante los siguientes 2 meses, Vanessa ejecutó la estrategia de Catherine con una precisión que habría enorgullecido a su madre. Asistió a una recaudación de fondos para el Hospital Infantil de Atlanta, donando $500,000 y asegurándose de que la donación fuera muy pública. Se unió a la junta de un refugio para mujeres, aportando tanto su dinero como su historia de sobrevivir a la traición. Aunque mantuvo los detalles vagos para crear misterio, apareció en aperturas de galerías, subastas benéficas y almuerzos de sociedad. Siempre vestida impecablemente, siempre calma y elegante, siempre previsiblemente embarazada, irradiando una fuerza que hacía que la gente se intrigara por su historia. Los rumores empezaron exactamente como Catherine había predicho. Esa es la ex esposa de David Reynolds. Dicen que la dejó en un funeral. ¿De dónde sacó tanto dinero? Es la hija de Margaret Lawson. No tenía idea de que Margaret tuviera dinero. Se comporta como si fuera de dinero viejo, ¿no? Cada aparición era fotografiada, etiquetada en redes, escrita en las secciones de sociedad de periódicos y blogs locales. Vanessa se volvió imposible de ignorar y cada mención de ella incluía contexto sobre su reciente divorcio, su embarazo, la muerte de su madre. La narrativa que David había intentado controlar se le escapaba de las manos, reemplazada por una nueva historia donde Vanessa no era la villana ni la víctima, sino algo mucho más peligroso: el misterio. La madre de David llamó a Vanessa 2 veces, ambas fueron al buzón. Su hermana envió un mensaje por Facebook preguntando si podían hablar sobre cierta confusión respecto al divorcio. Vanessa los ignoró todos, dejando que el silencio hiciera más daño que cualquier conversación. Pasaba las noches en la biblioteca de su madre, leyendo los diarios de Margaret, entendiendo la filosofía detrás de cada decisión. Su madre había escrito extensamente sobre la paciencia, sobre dejar que los enemigos se derrotaran solos, sobre el poder de ser subestimada. La gente revela su verdadera naturaleza cuando cree que eres impotente. Una entrada decía: dales suficiente cuerda y se colgarán solos. Tu único trabajo es documentar el proceso. Vanessa estaba documentando todo. Cada publicación de Claudia sobre su embarazo falso. Cada vez que la historia de David cambiaba ligeramente, cada interacción con la familia Reynolds, guardaba grabaciones, capturas de pantalla, marcas de tiempo, construyendo un caso que sería innegable cuando llegara el momento de presentarlo. Su abogado, James Morrison, llamaba semanalmente con actualizaciones. Los papeles de divorcio seguían sin firmar porque Vanessa estaba retrasando estratégicamente, usando procedimientos legales y tecnicismos para alargar el proceso mientras construía su posición. David se estaba frustrando, exactamente lo que ella quería. Está amenazando con llevarte a corte para forzar el divorcio, dijo James en una llamada. Déjalo, respondió Vanessa tranquilamente. Un proceso judicial significa registros públicos, descubrimiento, testimonio bajo juramento. ¿Eso es realmente lo que quiere? James soltó una risa. Me aseguraré de que su abogado lo entienda. Sospecho que las amenazas pararán. Y pararon. En días, las demandas agresivas de David se suavizaron a solicitudes, luego a mensajes casi suplicantes sobre solo querer seguir adelante. Pero Vanessa no estaba lista para que él siguiera adelante.
Estaba construyendo hacia algo específico, algo que su madre había planeado, algo que expondría cada mentira y traición de la forma más pública e innegable posible. El bebé pateaba fuerte, recordándole que el tiempo se agotaba. Estaba por dar a luz en 3 semanas y quería todo en su lugar antes. Los últimos detalles se estaban alineando. La gala estaba siendo planeada. La evidencia estaba compilada. Los testigos estaban preparados. Solo quedaba la paciencia. La misma paciencia que su madre le había enseñado. La paciencia que separa a quienes reaccionan de quienes ganan. El almuerzo benéfico en el Ritz-Carlton estaba lleno de los jugadores de poder de Atlanta. El tipo de evento donde se cerraban negocios entre salmón y se hacían donaciones tanto por posición social como por bondad. Vanessa llegó 30 minutos tarde. Una elección estratégica que Catherine había insistido. Deja que se acomoden, empiecen a hablar, se sientan cómodos, había dicho. Luego entras tú y detienes todas las conversaciones de la sala. Funcionó exactamente como estaba planeado. Vanessa entró con un vestido azul marino que costaba más que el sueldo mensual de la mayoría. Su silueta embarazada imposible de ignorar. Su compostura irradiando la clase de autoridad silenciosa que hacía que la gente se enderezara. Las conversaciones vacilaron, las cabezas giraron, sintió el peso del reconocimiento ondulando por la sala mientras la gente se daba cuenta de quién era y empezaba a unir las piezas de la historia que habían estado oyendo en susurros. Linda Reynolds estaba allí, sentada en una mesa cerca del fondo con 3 mujeres de su club de campo. Vanessa vio cómo el rostro de su suegra perdía todo color. Vio cómo se inclinaba para susurrar urgentemente a sus compañeras. Vio cómo el pánico se instalaba al darse cuenta de que la mujer que había intentado borrar no solo estaba presente, sino elevada más allá de cualquier cosa que la familia Reynolds pudiera reclamar. Vanessa no la reconoció, ni siquiera miró en su dirección. Simplemente caminó hacia su mesa asignada cerca del frente, una sección VIP reservada para grandes donantes, y tomó asiento junto a Marcus Jen, un emprendedor tecnológico cuya empresa su madre había invertido años atrás. Vanessa Lawson, dijo Marcus cálidamente, levantándose para saludarla. Tu madre fue una de las inversionistas más inteligentes que conocí. Lamento tu pérdida. Gracias, respondió Vanessa, acomodándose con los movimientos cuidadosos de alguien muy embarazada. Ella también hablaba bien de ti. Decía que eras de los pocos en tecnología que entendían que ética y beneficio no son opuestos. La conversación fluyó fácil y en minutos otros en la mesa se inclinaban, preguntando sobre las estrategias de inversión de su madre, sobre la fundación que estaba iniciando, sobre sus planes ahora que gestionaba activos tan significativos. Vanessa respondió cada pregunta con gracia practicada, nunca alardeando, nunca revelando de más, pero dejando claro con palabras cuidadosas que no era alguien a quien se pudiera desestimar o compadecer. Era una fuerza. Al otro lado de la sala, Linda Reynolds estaba en su teléfono, casi seguro llamando a David, probablemente describiendo esta escena imposible donde su ex esposa abandonada estaba sentada entre gente que su familia había estado intentando impresionar durante años. El alcalde se detuvo en la mesa de Vanessa para agradecerle personalmente su reciente donación al hospital infantil. Un senador estatal se presentó y preguntó si le interesaría unirse a un comité de reforma educativa. Una periodista del Atlanta Business Chronicle pidió una entrevista sobre mujeres en finanzas. Cada interacción fue presenciada por docenas de personas, incluyendo a Linda, y cada una reforzaba el mismo mensaje. Vanessa Lawson no estaba derrotada, estaba ascendiendo. Cuando terminó el almuerzo, Vanessa se dirigió lentamente hacia la salida, deteniéndose a charlar con varios que se le acercaban. Vio a Linda interceptar su camino y por un momento consideró simplemente pasar de largo. Pero eso se vería débil, como si evitara la confrontación, así que se detuvo y esperó. El rostro neutral, el lenguaje corporal relajado a pesar de la tensión en su estómago. Vanessa, la voz de Linda era tensa, controlada, como si hablara con un niño que se había portado mal. Tenemos que hablar. Hola Linda, ¿cómo estás? El tono de Vanessa era agradable, casi cálido, lo que claramente desequilibró a su suegra.
Estoy confundida, muy confundida. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste un asiento en la mesa VIP? ¿De dónde salió ese vestido? Los ojos de Linda la escanearon de arriba abajo, buscando respuestas que tuvieran sentido. Fui invitada porque soy donante. El vestido es solo un vestido. ¿Hay algo específico que querías discutir? Vanessa mantuvo la voz calmada, negándole a Linda la reacción que buscaba. Linda se acercó más, bajando la voz. David me dijo que tu madre era contadora, que habían estado viviendo de su sueldo. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Las donaciones, la ropa, la repentina aparición en eventos como este. Vanessa sonrió y no fue una sonrisa amable. Mi madre fue muchas cosas que Linda no compartió con gente que no necesitaba saber. Resulta que me enseñó la misma habilidad. Dejó que eso calara un momento antes de continuar. Ahora, si me disculpas, tengo otra cita. Fue encantador verte. Se alejó antes de que Linda pudiera responder, sintiendo la satisfacción de dejar a su suegra sin palabras y buscando respuestas que no obtendría hasta que Vanessa estuviera lista para dárselas. Esa tarde David llamó. Vanessa dejó que saltara el buzón 3 veces antes de contestar en la cuarta. ¿Qué quieres, David? Su voz estaba cansada, pero no débil. Agotada, pero no rota. Mi madre dijo que te vio hoy en un evento benéfico. Dijo que estabas sentada con el alcalde y vestida con ropa de diseñador y actuando como una especie de socialité. Sonaba enojado, confundido, como si su existencia fuera de su narrativa fuera una ofensa personal. Asistí a un almuerzo. ¿Es un problema? ¿De dónde sacas el dinero para esto, Vanessa? ¿Para las donaciones de las que habla la gente? ¿Para el estilo de vida que de pronto estás viviendo? ¿Sacaste préstamos? Porque si estás endeudándote para probar algún punto... No estoy en deuda, David. Estoy bien, mejor que bien, en realidad. ¿Algo más? El silencio al otro lado se alargó tanto que Vanessa casi colgó. ¿Quién era realmente tu madre? Su voz era más baja ahora, insegura de una forma que ella nunca había oído. Porque estoy oyendo cosas que no tienen sentido. Gente diciendo que estaba conectada con negocios, inversiones, acuerdos de propiedades. Pero eso es imposible. Trabajaba como contadora para pequeñas empresas. Vivía en ese pequeño apartamento, conducía un coche de 15 años. Mi madre era exactamente quien necesitaba ser en cada situación, dijo Vanessa con cuidado. Me enseñó que la mejor protección es ser subestimada. Parece que tenía razón. ¿Qué significa eso? Significa que hiciste suposiciones sobre quién era yo, quién era mi familia, cuánto valía, y esas suposiciones fueron equivocadas, catastróficamente equivocadas. ¿Algo más? La respiración de David era pesada en la línea. ¿Estás tratando de vengarte de mí? ¿Es esto alguna clase de venganza? Vanessa soltó una risa sin humor. La venganza requeriría que me importe lo que piensas, David. Solo estoy viviendo mi vida. La vida que mi madre preparó para mí. La vida que habría estado viviendo todo el tiempo si me hubiera dicho la verdad antes. Vanessa, yo no... Sea lo que vayas a decir, no lo hagas. Su voz cortó como cuchillo. Tomaste tu decisión en el funeral de mi madre. Me entregaste papeles de divorcio mientras bajaban su ataúd. Elegiste a Claudia y su conveniente embarazo sobre tu esposa realmente embarazada. Elegiste la aprobación de tus padres sobre tus votos matrimoniales. Así que ahora vive con esas elecciones, nenes, mientras yo vivo con las mías. Colgó antes de que pudiera responder. Sus manos temblaban ligeramente por la confrontación, pero su resolución más fuerte que nunca. Las grietas se estaban mostrando. La confianza de David vacilaba. La certeza de su familia se derrumbaba. La narrativa que controlaban estaba siendo reescrita en tiempo real, y no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Durante las siguientes 2 semanas, la presencia de Vanessa se volvió imposible de ignorar. Apareció en una recaudación de fondos de hospital, donde donó $250,000 y dio un breve discurso sobre la creencia de su madre en la salud accesible. Asistió a la apertura de una galería donde su compra de 3 cuadros llegó a las páginas de Sociedad. Se unió a un desayuno de mujeres empresarias donde habló sobre riqueza heredada y la responsabilidad de usarla sabiamente. Cada aparición generaba revuelo.
Cada foto generaba preguntas, cada historia generaba dudas sobre la versión de los hechos que David había estado vendiendo. Sus compañeros de trabajo empezaron a tratarlo diferente, con una mezcla de sospecha y lástima que sugería que habían oído rumores que él no podía controlar. Las publicaciones de Claudia sobre su embarazo se habían ralentizado, probablemente porque la gente empezaba a hacer preguntas sobre por qué nunca mostraba signos visibles de estar de 6 meses. La familia Reynolds, que había estado tan confiada en su divorcio orquestado, ahora eran objeto de chismes que sugerían que habían calculado mal quién era realmente Vanessa Lawson. Y durante todo eso, Vanessa mantuvo su calma, su gracia, su paciencia estratégica. Documentaba cada interacción, cada intento de contacto de la familia de David, cada cambio en la percepción pública. Estaba construyendo hacia algo específico, algo que cristalizaría todo este impulso en un solo momento devastador de revelación. El bebé llegaría en 10 días. La gala estaba programada para 2 semanas después de su fecha de parto, dándole tiempo para recuperarse lo suficiente para asistir. Todo estaba alineado, cada pieza estaba en su lugar. Cada persona que la traicionó estaba a punto de aprender qué pasa cuando subestimas a una mujer que no tiene nada que perder, todo por ganar y los recursos para asegurar que la justicia no solo se sirva, sino que se entregue con precisión, que los dejaría sin habla. David había pensado que escapaba de una trampa cuando le entregó esos papeles de divorcio. En realidad había caminado directo a una, y pronto, muy pronto, se cerraría a su alrededor, a Claudia y a todos los que los ayudaron. La reversión no estaba llegando. Ya estaba aquí, lo acaban de descubrir, aunque aún no lo sabían. David ya no podía dormir. Se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana, mirando el techo de su apartamento temporal, repasando una y otra vez cada conversación con Vanessa, cada comentario que le llegaba por su madre, cada rumor que escuchaba en el trabajo sobre la misteriosa fortuna repentina de su exmujer. La mujer a la que había dejado llorando junto a una tumba ahora aparecía en las páginas de Sociedad, presidía juntas benéficas y firmaba cheques que hacían que su sueldo anual pareciera calderilla. Nada tenía sentido. Había conocido a Margaret Lawson durante 2 años. Había estado decenas de veces en su modesto apartamento. Habían cenado en restaurantes donde partían la cuenta. Margaret era amable, cálida, pero claramente no rica. ¿De dónde demonios salían 500 millones de dólares? Porque ese era el número que circulaba ahora, una cifra imposible que crecía con cada nuevo rumor. A su lado, Claudia se movió en sueños y su mano se posó instintivamente sobre su vientre que seguía plano. 6 meses de embarazo, decía ella. Pero no había barriga, ni aumento de peso, nada salvo su palabra y una sospechosa negativa a dejar que él acudiera a cualquier cita médica. Últimamente David había insistido más, exigiendo acompañarla, y ella se escabullía con excusas cada vez más endebles. Que el médico estaba de vacaciones, que la consulta tenía problemas de agenda, que había tenido un susto y necesitaba privacidad. Cada excusa era más transparente que la anterior, y David empezaba a ver patrones que antes había ignorado a propósito. La forma en que ella se colocaba de lado en las fotos para ocultar el vientre, la ropa holgada que no tenía sentido a los 6 meses, el cambio de tema cada vez que preguntaba por síntomas concretos, antojos o pataditas del bebé. Quería creerle. Necesitaba creerle, porque si Claudia mentía, entonces todo lo que había destruido había sido por nada. Su matrimonio, su reputación, su autoestima, todo sacrificado por una mujer que quizá estaba ejecutando la estafa más antigua del mundo. El móvil vibró en la mesilla. Un mensaje de su hermana Rachel. Mañana hablamos de Vanessa. Sin excusas. David lo borró sin contestar, pero el nudo en el estómago se hizo más grande. Su familia llevaba semanas presionándolo para que solucionara el tema Vanessa, para que averiguara de dónde venía ese dinero, para asegurarse de que ella no tuviera derecho a nada del patrimonio Reynolds. Como si él no lo hubiera intentado ya. Como si Vanessa cogiera sus llamadas o respondiera sus preguntas. Se había vuelto inalcanzable, operando en círculos tan por encima de él que ni siquiera podía acercarse lo suficiente como para exigir respuestas.
Los papeles del divorcio seguían sin firmar del todo, atrapados en trámites legales de los que su abogado no paraba de quejarse. Está dando largas, había dicho el letrado en la última reunión. Usa todas las triquiñuelas posibles. Es como si quisiera alargar esto lo máximo posible. Pues llévala a juicio, que lo resuelvan rápido, había replicado David, desesperado, sintiendo que perdía el control. Podemos intentarlo, pero eso significa procedimiento público, descubrimiento de pruebas. Ella tendría derecho a pedir tus registros financieros, tus mensajes, todo. ¿Estás seguro de querer ese nivel de escrutinio? El abogado lo había mirado con una expresión que dejaba claro que sabía perfectamente qué esqueletos podía haber en el armario de David. David había reculado, le dijo que siguiera intentando negociar, pero la verdad se volvía inevitable. Ahora Vanessa tenía todas las cartas y lo sabía. A la mañana siguiente se encontró con su hermana en una cafetería del centro, llegando 15 minutos tarde porque había estado evitando esa conversación. Rachel ya estaba sentada, con el portátil abierto y la cara tensa de esa ira especializada que dominaba la familia. Tarde, dijo sin levantar la vista. Tráfico, mintió él, mientras se sentaba y pedía un café que no quería solo para tener algo que hacer con las manos. ¿De qué va esto? Rachel giró el portátil. En pantalla, un artículo del Atlanta Business Chronicle. La misteriosa filántropa, como Vanessa Lawson, está revolucionando la beneficencia en Atlanta. Debajo, una foto de Vanessa en una gala, radiante a pesar de estar de 9 meses, rodeada de gente que importaba de verdad, gente con la que los Reynolds solo podían soñar. Esto es de lo que va, dijo Rachel con voz cortante. Tu ex mujer nos está dejando en ridículo. La gente pregunta, David. Preguntan por qué la dejaste, qué sabías tú, si nuestra familia te presionó para abandonar a una mujer que claramente tenía acceso a dinero serio. Yo no sabía nada del dinero, respondió él con voz débil. Margaret nunca dijo nada, Vanessa nunca dijo nada. ¿Cómo iba a saberlo? No tenías que saberlo porque ellas no querían que lo supieras. Nos la jugaron y tú caíste de cabeza. Rachel cerró el portátil con más fuerza de la necesaria. Mamá está histérica. Las mujeres de su club no paran de hablar. Las mismas a las que ha intentado impresionar durante años, ahora prefieren conocer a Vanessa que ser vistas con nosotros. ¿Entiendes lo humillante que es esto? David quiso señalar que él también se sentía humillado, que enterarse de que la familia de su mujer había ocultado una fortuna no le hacía precisamente gracia. Pero sabía que a Rachel le daría igual. Su hermana nunca había tragado a Vanessa, había apoyado el divorcio, probablemente había ayudado a sus padres a orquestar todo aquello. ¿Qué quieres que haga? Averigua cuál es su plan. No está apareciendo en eventos por diversión. Está construyendo algo. Lo noto. Rachel bajó la voz. Y tienes que atar en corto lo de Claudia, porque si Vanessa saca a la luz cómo ocurrió este divorcio, el affair, el timing, nos hundimos todos contigo. La mención de Claudia le revolvió el estómago. ¿Qué significa atar en corto? Significa asegurarte de que su historia sea sólida, que esté realmente embarazada, que Vanessa no pueda usar nada contra nosotros. Los ojos de Rachel eran fríos, calculadores, porque ya empiezo a oír rumores de que Claudia quizá no esté tan embarazada como dice. Es ridículo, se defendió David automáticamente, aunque sonó hueco. ¿Lo es? ¿Has ido a alguna cita? ¿Has visto ecografías? ¿Has oído latidos? Rachel lo observaba fijamente. ¿O solo te has fiado de su palabra? Las preguntas quedaron flotando como acusaciones, y David se dio cuenta de que su hermana había detectado exactamente las mismas dudas que lo mantenían despierto por las noches. Salió de la cafetería sintiéndose peor que cuando entró. Los avisos de Rachel resonando en su cabeza. De vuelta en el apartamento, encontró a Claudia en el sofá, mirando el móvil con expresión preocupada. «Tenemos que hablar», dijo David plantándose delante del televisor para que no pudiera esquivarlo. Claudia levantó la vista y su cara se transformó al instante en preocupación. «¿Qué pasa, cariño? Quiero ir a tu próxima cita con el médico, sin excusas, sin aplazamientos. Llamo yo mismo y la concierto». El rostro de ella parpadeó.
esa microexpresión de pánico que él había aprendido a reconocer. David, ya te lo expliqué. Me da igual lo que me explicaste. Su voz era más dura ahora, meses de dudas cristalizando en exigencia. O vamos juntos o empiezo a hacer preguntas que debía hacer hace mucho tiempo. Claudia se levantó, llevándose la mano al vientre en ese gesto ensayado que usaba cada vez que necesitaba recordarle por qué había dejado a su mujer. ¿No confías en mí después de todo lo que hemos pasado juntos? No digo que no confíe, digo que necesito pruebas, pruebas reales, no fotos, no cuentos, confirmación médica de que estás embarazada de mi hijo. Las palabras sonaron a traición incluso en su propia boca, pero había que decirlas. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas, una reacción tan rápida que parecía ensayada. ¿Cómo puedes pedirme eso? ¿Sabes lo doloroso que es? Llevo a tu hijo dentro y me tratas como si fuera una mentirosa. Entonces demuéstrame que no lo eres. La voz de David no se ablandó. Dice, llévame a una cita. Déjame oír el latido, déjame ver la eco con tu nombre. Si estás realmente embarazada, esto debería ser fácil. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que ninguno quería reconocer. Las lágrimas de Claudia se detuvieron tan rápido como habían empezado y su expresión se endureció, más calculadora. Balsa, dijo al fin, concertaré una cita, pero después de esto no quiero volver a tener esta conversación nunca más. Vale, repitió David. Pero sabía que nada estaba nada estaba bien. Había destruido su matrimonio por una mujer que quizá mentía, había abandonado a su esposa embarazada por un embarazo que quizá no existía y se había alineado con una versión de los hechos que se desmoronaba en tiempo real. Mientras tanto, Vanessa prosperaba, construía, planeaba, se preparaba para algo que todo el mundo intuía, pero nadie veía con claridad suficiente como para detenerlo. Esa noche David pasó por delante de la nueva dirección de Vanessa, la mansión que había localizado gracias a las investigaciones incansables de su madre. Las verjas eran imponentes, la propiedad enorme, del tipo que proclama riqueza sin necesidad de palabras. Las luces brillaban en las ventanas y se veía movimiento dentro. Podía imaginar a Vanessa allí, segura, poderosa, tan fuera de su alcance que parecía que nunca había sido suya. Pensó en la mujer a la que le había entregado los papeles del divorcio en un cementerio, en cómo lo había mirado, destrozada, incrédula. En aquel momento se había sentido poderoso, en control, como si estuviera tomando una valiente decisión por su felicidad. Ahora se sentía como un idiota, como un hombre al que habían engañado tan a fondo que ni siquiera había visto que había un juego en marcha. El móvil vibró, un mensaje de Claudia. Cita con el médico el viernes a las 14:00. Espero que estés contento. No estaba contento. Estaba aterrado porque empezaba a darse cuenta de que todo lo que creía haber ganado era una ilusión. Y todo lo que había perdido quizá había sido lo único real que había tenido jamás. Las apuestas ya no solo subían, estaban a punto de estallar. Y cuando estallasen, David Reynolds estaría en el epicentro sin nada que lo protegiera de la explosión. Vanessa dio a luz un jueves por la mañana, 3 días después de la fecha prevista, en una suite privada del Piedmont Hospital que parecía más un hotel de lujo que una sala de partos. El trabajo de parto duró 7 horas, y, entre contracción y contracción, entre cada oleada de dolor que casi la partió en dos, pensó en su madre, en la fuerza de Margaret, en su planificación, en su absoluta certeza de que Vanessa podría con todo lo que la vida le arrojara. Cuando por fin le pusieron a su hija en brazos, una criatura diminuta, perfecta, con pelo oscuro y unos pulmones que anunciaron su llegada a todo el pasillo, Vanessa sintió que algo se movía dentro de su pecho. Esto ya no era solo venganza, era demostrarle a su hija lo que significaba contraatacar, negarse a romperse, convertir la traición en poder. ¿Cómo se llama?, preguntó la enfermera mientras rellenaba el certificado de nacimiento. Margaret, respondió Vanessa sin dudar. Margaret Sophia Lawson. Había eliminado Reynolds de su propio apellido semanas atrás, recuperando el legado de su madre, y su hija llevaría ese legado hacia adelante. David no estaba allí, ni siquiera sabía que ella estaba de parto. Vanessa lo había borrado de los contactos de emergencia,
Había bloqueado su número para notificaciones, lo había eliminado de las partes de su vida que importaban. Se enteraría tarde o temprano, probablemente a través del radar social implacable de su madre, pero para entonces ya sería noticia vieja. Las flores empezaron a llegar a Pi a las pocas horas, ramos de gente que apenas conocía a Vanessa, pero que ahora quería asociarse a ella porque su riqueza y su influencia eran innegables. Catherine Joe envió rosas blancas con una tarjeta que decía: «Los cimientos más fuertes se construyen en la tormenta. Descansa, el final se acerca». Marcus Chen envió un osito de peluche gigantesco y una donación al hospital infantil en nombre de la pequeña Margaret. Hasta la oficina del alcalde envió felicitaciones, un gesto impensable 3 meses atrás, cuando Vanessa era solo una mujer embarazada abandonada por su marido. Permaneció 2 días en el hospital recuperándose y adaptándose a la maternidad mientras Catherine gestionaba los detalles de la siguiente fase. La gala estaba programada para dentro de 2 semanas, perfectamente cronometrada para maximizar el impacto y darle a Vanessa tiempo suficiente para recuperarse y asistir. ¿Segura de que quieres hacerlo tan pronto después del parto?, le había preguntado Catherine por teléfono al día siguiente de nacer Margaret. «Segura», había respondido Vanessa, mirando dormir a su hija en la cuna junto a su cama. «Si espero demasiado, el impulso se pierde. La gente pasa página, la historia cambia, hay que golpear mientras todos siguen pendientes». Catherine se había reído, un sonido de puro respeto. «Tu madre te entrenó bien». Las invitaciones habían salido 3 semanas antes, tarjetas crema con letras doradas que anunciaban la gala inaugural de la Margaret Lawson Foundation. 500 personas influyentes de Atlanta habían sido invitadas, seleccionadas cuidadosamente para conseguir el máximo efecto. Líderes empresariales, políticos, figuras de la alta sociedad, periodistas. Y enterrados en esa lista como minas esperando explotar, estaban David Reynolds, sus padres, su hermana y Claudia Bennett. Catherine había discutido la decisión de invitarlos. ¿Para qué avisarles? ¿Para qué dejar que se preparen? Pero Vanessa había sido firme, porque quiero que estén allí, quiero que lo vean suceder en directo, quiero que entiendan lo que perdieron, a quién subestimaron y hasta qué punto los han superado. Las invitaciones se entregaron en persona, imposible ignorarlas, y según las fuentes de Catherine, la familia Reynolds había pasado horas debatiendo si acudir o no. Al final decidieron que sí, que ausentarse parecería debilidad o culpabilidad, que necesitaban entender qué planeaba Vanessa para poder contrarrestarlo. No tenían ni idea de que no había contrarresto posible, ni defensa, ni salida. Vanessa volvió a casa del hospital, a una mansión transformada por el equipo que Catherine había contratado, enfermera nocturna para ayudar con las tomas de Margaret, sistema de seguridad mejorado, flores frescas en cada habitación, no porque fueran necesarias, sino porque le recordaban que ya no sobrevivía. Prosperaba. La primera semana fue un torbellino de noches sin dormir y un amor tan abrumador que dolía. Pero incluso agotada, incluso adaptándose a la maternidad, Vanessa siguió trabajando. Revisó los expedientes de pruebas con James Morrison para asegurarse de que cada documento fuera irrefutable. Ensayó su discurso, las palabras que su madre le había ayudado a redactar en aquellas últimas cartas. Coordinó con el equipo de medios que Catherine había reunido para que la historia se controlara, distribuyera y amplificara exactamente como debía. «Vas a romper Internet», le dijo Catherine en una de las sesiones de planificación, mirando la presentación final en su tablet. «Esto ya no es solo sobre David y Claudia, es sobre todas las mujeres a las que han subestimado, sobre todas las personas traicionadas por quien confiaban. Esta historia va a llegar a millones». «Bien», respondió Vanessa, acomodando a la pequeña Margaret en sus brazos. «Que llegue a millones. Que todo el que crea que puede usar a alguien y salir impune vea lo que pasa cuando se equivoca». El viernes llegó, el día de la cita médica de David con Claudia. Vanessa lo sabía porque su investigador privado los seguía a ambos desde hacía meses. Pensó en interferir, en sacar a la luz la mentira de Claudia antes de la gala, pero decidió no hacerlo. Que David descubriera la verdad por sí mismo.
que se sentara con esa revelación una semana entera, sabiendo que lo había destruido todo por nada, que lo carcomiera cada día hasta la gala, cuando la revelación pública rematara lo que su descubrimiento privado había empezado. Según el informe del investigador, recibido a las 15:47 de ese viernes, David y Claudia nunca llegaron a entrar en la consulta. Discutieron fuerte en el parking, tan fuerte que otros lo notaron, y terminaron con Claudia marchándose furiosa y David sentado en su coche 40 minutos antes de arrancar. La nota del investigador incluía una descripción: sujeto visiblemente alterado, golpeando repetidamente el volante, posiblemente llorando. Vanessa leyó el informe 2 veces. No sintió satisfacción ni alegría, solo la fría certeza de que la justicia se desplegaba exactamente como debía. Ese fin de semana David llamó 17 veces desde un número nuevo que ella aún no había bloqueado. Dejó que todas saltaran al buzón y luego escuchó los mensajes mientras Margaret dormía. Su voz se deterioraba con cada uno, primero enfadada, luego desesperada, al final casi suplicante. «Vanessa, por favor, cógelo. Sé que no te debo nada, pero necesito hablar contigo. Necesito entender qué pasó, qué está pasando, por favor». Los borró todos. El lunes, una semana antes de la gala, el Atlanta Business Chronicle publicó la entrevista que Vanessa había concedido 2 semanas atrás. La portada era una foto suya, profesional y poderosa, con el titular «De la pena a la gracia, cómo Vanessa Lawson honra el legado de su madre». El artículo detallaba el imperio oculto de Margaret, la herencia de 500 millones y los planes de Vanessa de usar esa fortuna en causas que a su madre le importaban. Mencionaba de pasada y con hechos que Vanessa se había divorciado recientemente y había dado a luz, presentándola como una mujer que había superado una tragedia personal para salir más fuerte. La reacción fue inmediata y brutal. Las redes explotaron con apoyo, mujeres compartiendo sus propias historias de traición y resiliencia, gente elogiando la elegancia y la fuerza de Vanessa. En horas, Vanessa Lawson era tendencia y la gala se convirtió en el evento más comentado de Atlanta. Entradas que semanas atrás se habían aceptado por cortesía, ahora se deseaban desesperadamente por quienes no habían sido invitados. El recinto tuvo que reforzar la seguridad ante la avalancha de atención mediática. El nombre de David aparecía solo una vez, en una frase. Lawson finalizó su divorcio de David Reynolds poco después del fallecimiento de su madre, decidiendo centrarse en su hija y en su labor filantrópica. Esa única frase generó miles de comentarios especulando sobre qué había pasado, por qué había terminado el matrimonio, si David sabía del dinero. La gente empezó a investigar, a unir fechas, a darse cuenta de que él la había dejado justo en el entierro de la madre. La narrativa que David había intentado controlar se reescribía por completos desconocidos y no había forma de pararlo. El miércoles, 4 días antes de la gala, Vanessa recibió una carta entregada por mensajero. Remite. El apartamento de David. Dentro, una nota escrita a mano en papel normal, su letra temblorosa y desesperada. Vanessa, sé que no merezco tu tiempo ni tu perdón, sé que lo que hice es imperdonable. Pero te suplico que me dejes ver a mi hija, que me dejes explicarte, que me des una oportunidad de arreglar esto. Me equivoqué en todo. Por favor. David lo leyó una vez y lo guardó en la carpeta de pruebas junto al resto. Cada mensaje, cada correo, cada segundo de él dándose cuenta demasiado tarde de lo que había tirado por la borda. Todo formaría parte de la presentación, parte de una historia que mostrara no solo lo que le habían hecho, sino lo mucho que los autores se habían arrepentido después. El jueves, Catherine llamó con las confirmaciones finales. El salón está listo, las pruebas están cargadas, el equipo de medios está preparado, la seguridad está informada. Tu vestido llega mañana, todo en su sitio. Hizo una pausa. ¿Estás lista? Vanessa miró a su alrededor, la biblioteca de su madre convertida en despacho, los diarios y notas que la habían guiado durante los meses más oscuros, a su hija durmiendo plácidamente en la cuna cercana, a la vida que había construido desde las cenizas de la traición.
Estoy lista desde el momento en que me entregó los papeles en la tumba de mi madre, dijo en voz baja. Esto no es venganza, Catherine, es justicia. Y sí, estoy lista. La mañana del viernes, víspera de la gala, Vanessa se despertó temprano y se plantó delante del espejo, estudiando a la mujer que la miraba. 3 meses atrás estaba rota, humillada, abandonada en el peor momento de su vida. Ahora estaba en una mansión valorada en millones, con una hija que nunca dudaría de su valor y con el poder de asegurarse de que quienes intentaron destruirla se arrepintieran durante años. Mañana por la noche todo el mundo vería lo que pasaba cuando subestimabas a una mujer Lawson. Mañana por la noche saltaría la trampa que llevaba tendida desde el instante en que David le entregó aquellos papeles. Mañana por la noche se serviría justicia poética, y Vanessa estaría allí, serena y compuesta, para verlo todo desplegarse exactamente como su madre había planeado. El gran salón del Four Seasons brillaba como un sueño. Lámparas de cristal derramando luz cálida sobre mesas vestidas de blanco y oro, arreglos florales que costaban más que muchas bodas y 500 de las personas más poderosas de Atlanta luciendo sus mejores galas, todos reunidos bajo el estandarte de la Margaret Lawson Foundation. Vanessa llegó exactamente a la hora indicada en la invitación, ni temprano para parecer ansiosa, ni tarde para crear drama. Su entrada detuvo conversaciones a mitad de frase. El vestido era azul medianoche, elegante sin ostentación, perfecto a pesar de haber parido hacía solo 3 semanas, y se movió por la sala con una seguridad que hacía que la gente se apartara sin darse cuenta. La pequeña Margaret estaba en casa con la enfermera nocturna, a salvo y lejos de lo que iba a suceder. Pero Vanessa llevaba su presencia como armadura, recordatorio de por quién luchaba y en quién se había convertido. David ya estaba allí. Lo vio de inmediato junto a la barra con Claudia, que parecía incómoda en un vestido que intentaba disimular con demasiado esfuerzo lo que no existía. Los padres de David los flanqueaban como guardaespaldas, Linda con la cara tensa de quien sabe que viene algo malo pero no qué. Se habían vestido para la guerra con marcas de diseño y sonrisas forzadas, convencidos probablemente de que su mera presencia intimidaría a Vanessa para suavizar lo que tuviera planeado. No imaginaban que su asistencia era exactamente lo que ella quería, que cada segundo de incomodidad que sentían ahora era solo el aperitivo. Marcus Chen se acercó primero, abrazándola con calidez. «Es increíble, Vanessa, tu madre estaría orgullosísima». «Ella lo planeó casi todo», respondió Vanessa con sinceridad. «Yo solo ejecuto su visión». A su alrededor los invitados charlaban y admiraban los paneles que mostraban las iniciativas previstas de la fundación, las causas que le importaban a Margaret, el impacto que 50 millones podían tener en las manos adecuadas. Todo parecía legítimo porque lo era. Esto no era una ONG falsa, creada para venganza. Era trabajo real que continuaría mucho después de esta noche. Un legado auténtico que hacía aún más potente lo que estaba a punto de ocurrir. Catherine apareció a su lado y habló bajo. «Están todos. David, Claudia, toda la familia Reynolds. El equipo de medios está en posición. Estamos listas cuando tú lo estés». Vanessa asintió, el pulso firme a pesar de la adrenalina. 15 minutos para saludar y luego empezamos. Recorrió la sala como si hubiera nacido para ello, agradeciendo donativos, presentándose a gente que apenas recordaba, haciendo que cada persona se sintiera vista y valorada. Evitó con cuidado el lado de la sala donde estaba David, no por miedo, sino por estrategia, dejar que creciera la expectación, que él se preguntara cuándo lo reconocería, si lo reconocería. Cuando al fin sus miradas se cruzaron en el salón, la cara de él palideció. Ella sostuvo la mirada 3 segundos, expresión neutra, y luego se giró para seguir saludando como si él fuera nadie. Solo una cara más en una multitud que ya no importaba. La cena empezó a las 7 en punto. Los platos llegaron con precisión militar, el vino corrió generoso y las conversaciones bullían con esa energía que solo surge cuando gente poderosa se reúne en espacios hermosos. Vanessa comió poco, el estómago tenso de anticipación,
pero mantuvo una compostura perfecta, riendo cuando tocaba, conversando con los comensales de su mesa, interpretando el papel de anfitriona Gracious mientras en su cabeza contaba los minutos. A las 20:30 las luces se atenuaron ligeramente y Catherine subió al escenario. Dio la bienvenida, explicó la misión de la fundación. Su discurso fue pulido y conmovedor. Habló de la generosidad callada de Margaret Lawson, de su fe en devolver, de su dedicación a mejorar el mundo. Vanessa observaba al público, veía cabezas asintiendo, veía a David incómodo en su asiento, probablemente preguntándose cuándo acabaría esto para poder marcharse. Entonces Catherine pronunció las palabras que silenciaron la sala. Y ahora me gustaría invitar a la hija de Margaret, Vanessa Lawson, a compartir unas palabras sobre el legado de su madre y el camino que nos ha traído hasta aquí esta noche. Vanessa se levantó, se alisó el vestido y caminó hacia el escenario con pasos medidos que no delataban nada del torbellino de adrenalina. Tras ella bajó del techo una pantalla gigante, visible para todo el salón. Llegó al atril, ajustó el micrófono y miró a 500 caras pendientes de ella. «Gracias por estar aquí esta noche», empezó, voz firme y clara. «Hace 3 meses enterré a mi madre en el cementerio de Oakland. Fue el peor día de mi vida. No solo porque perdí a la mujer que me crió, que me enseñó todo lo que sé sobre fuerza y dignidad, sino porque fue también el día que mi marido decidió terminar nuestro matrimonio». El silencio fue absoluto, la gente se inclinó hacia adelante. La cara de David se quedó sin sangre. Me entregó los papeles del divorcio en la tumba, delante de todo el mundo, mientras bajaban el ataúd de mi madre. Yo estaba de 7 meses con su hijo. Mi madre acababa de morir y él eligió ese momento para irse. Jadeos recorrieron la sala. Cabezas se giraron hacia la mesa de David. Linda Reynolds parecía a punto de desmayarse. Vanessa continuó, la voz sin temblar nunca. «No comparto esto para pedir compasión, sino para dar contexto, porque lo que ocurrió después es una historia sobre subestimar, sobre gente que confunde amabilidad con debilidad, sobre el peligro de creer que conoces el valor de alguien». Pulsó un botón y la pantalla se iluminó con una foto profesional de Margaret Lawson, nada que ver con la mujer modesta que todos habían creído. «Mi madre pasó 30 años construyendo una fortuna que nadie conocía. 500 millones en inversiones, propiedades y negocios. Vivía con modestia, trabajaba en silencio y dejó que todo el mundo la subestimara porque entendía algo profundo. La mejor protección es la invisibilidad hasta que estés lista para ser vista». Los números en pantalla provocaron jadeos. Títulos de propiedad, extractos bancarios, participaciones empresariales, todo documentado, todo real. Toda prueba de que Margaret Lawson había jugado en otra liga. «Me lo dejó todo a mí», dijo Vanessa. «Cada dólar, cada propiedad, cada inversión cuidadosamente planeada. Y me dejó algo más. Instrucciones, guía, un mapa de qué hacer si alguna vez me traicionaban». Clic. La pantalla mostró mensajes de WhatsApp entre David y Claudia. Con fecha de 9 meses antes del funeral. Mensajes íntimos, planes para estar juntos, conversaciones sobre cómo terminar su matrimonio. El affair al desnudo. «Mi marido no me dejó de forma espontánea», continuó Vanessa, mientras murmullos de sorpresa llenaban la sala. «Fue preparado para dejarme por una mujer que vio una oportunidad, una mujer que trabajaba con él, que lo eligió deliberadamente y que le dijo que estaba embarazada para asegurarse de que no se echara atrás». Clic. Apareció el mensaje de Claudia a una amiga, conseguido por el investigador, en el que admitía que el embarazo era falso, lo llamaba «mi seguro», y se reía de lo fácil que había sido manipular a David. El salón estalló. La gente se giró a mirar a Claudia, que parecía querer fundirse con el suelo. David se levantó, la silla raspando fuerte, la cara convertida en una máscara de shock y traición. «Siéntate, David», dijo Vanessa con calma al micrófono. «No he terminado». Él se sentó, probablemente porque quedarse de pie lo hacía sentir más expuesto, probablemente porque las piernas ya no lo sostenían. «Pero no fue solo Claudia», prosiguió Vanessa. El tono nunca se volvió vengativo, solo factual, solo devastador.
Mis ex-suegros orquestaron este divorcio, presionaron a mi marido para que me abandonara, lo convencieron de que yo era una carga y hasta le pagaron $10,000 a Claudia 3 semanas antes del funeral de mi madre. Clic. Extractos bancarios. Transferencia de Linda Reynolds a Claudia Bennett, fecha y cantidad resaltadas. Linda se levantó esta vez, la voz temblorosa de rabia o miedo, o ambas cosas. Esto es calumnia, esto es un montaje. Es documentación, replicó Vanessa con calma. Cada prueba que están viendo ha sido verificada por abogados e investigadores. Es todo real, es todo cierto. Y es todo legal compartirlo porque ustedes eligieron convertir mi dolor privado en espectáculo público. Dejó que calara antes de continuar. Mi madre sabía que esto iba a pasar. Murió sabiendo que mi marido me engañaba, sabiendo que su familia conspiraba contra mí, sabiendo que yo estaría vulnerable y sola. Por eso me dejó las herramientas para contraatacar, no con rabia ni venganza, sino con la verdad, con pruebas, con una justicia que viene simplemente de mostrar quién es alguien de verdad. La pantalla cambió otra vez mostrando los mensajes de voz desesperados de David de la última semana, transcritos y con fecha. Estos mensajes llegaron después de que descubriera que Claudia no estaba embarazada, explicó Vanessa. Después de que su perfecta nueva vida empezara a derrumbarse, después de que se diera cuenta de lo que había perdido de verdad. Pero aquí está la cosa sobre las consecuencias. No les importan los arrepentimientos. No les importan las disculpas. Existen para enseñar lecciones a quienes creían que estaban por encima de aprenderlas. Hizo una pausa, recorriendo la sala con la mirada, viendo la mezcla de shock, horror y respeto en los rostros. Esta noche no trata de destruir a nadie. Trata de honrar a mi madre mostrándoles lo que me enseñó, que no hace falta gritar para ser oído, no hace falta jugar sucio para ganar. Solo hace falta ser paciente, ser estratégica y confiar en que la verdad, revelada en el momento justo, es el arma más poderosa que existe. Retrocedió del atril y la pantalla mostró por última vez fotos de la pequeña Margaret, de Vanessa con su hija, de un futuro construido sin las personas que intentaron destruirla. La Margaret Lawson Foundation apoyará a mujeres que abandonan situaciones abusivas, a niños que necesitan defensores y a cualquiera al que le hayan dicho que no es suficiente. Porque mi madre me enseñó que el poder real no está en el dinero, está en usar lo que tengas para asegurarte de que quienes vengan detrás no tengan que sufrir como tú sufriste. Bajó del escenario entre un silencio atónito que estalló en aplausos. Gente de pie, algunos llorando, todos conscientes de que acababan de presenciar algo sin precedentes. David permaneció congelado en su mesa. Claudia había huido hacia la salida. La familia Reynolds parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. Vanessa volvió caminando con calma a su asiento, se sentó y dio un sorbo de agua. Se había acabado. La verdad estaba fuera y no había forma de recuperarla. El salón siguió cargado de electricidad incluso después de que Vanessa volviera a su sitio. La gente procesando lo que acababa de ver, las mentes corriendo para entender cómo la narrativa se había reescrito por completo en 15 minutos. David seguía sentado como una estatua, sin color en la cara, mirando al vacío mientras a su alrededor los Reynolds susurraban frenéticamente, seguramente intentando idear control de daños para algo que ya estaba fuera de control. Claudia había desaparecido del todo. La última vez que la vieron, empujaba las puertas hacia el parking. Su embarazo falso y su manipulación real expuestos ante todos los que importaban en los círculos sociales de Atlanta. Los periodistas presentes ya tecleaban en sus móviles, sabían que la historia dominaría los titulares a la mañana siguiente, que la documentación exhibida por Vanessa la hacía a prueba de demandas por difamación, que esto era el tipo de escándalo que se estudiaría en clases de relaciones públicas como una masterclass de revelación estratégica. Catherine apareció junto a Vanessa y le puso una mano en el hombro. La transmisión en directo llegó a 47,000 espectadores antes de que la cortáramos. La web de la fundación se ha caído por el tráfico. Tu móvil va a explotar cuando lo enciendas. Vanessa había silenciado el teléfono antes del discurso, sabiendo que la avalancha de mensajes sería brutal, prefiriendo estar presente en este momento,
presenciar la caída en tiempo real. ¿Cómo te sientes?, preguntó Catherine en voz baja. Vanessa lo pensó con cuidado. No se sentía triunfal ni victoriosa como la gente podría esperar. Se sentía aliviada, validada, como si le hubieran quitado de encima un peso que llevaba desde el funeral y lo hubieran sustituido por la certeza de que había honrado el legado de su madre exactamente como debía. «Me siento como si pudiera volver a respirar», dijo al fin, como si ya no tuviera que fingir. Como si todo el mundo viera por fin lo que pasó de verdad en lugar de la historia que David intentó vender. Al otro lado de la sala, Linda Reynolds se levantó de golpe, cogiendo bolso y abrigo, claramente dispuesta a marcharse antes de que empeorara. Pero Marcus Chen, sentado estratégicamente cerca, se levantó para cortarle el paso, voz lo bastante alta para que las mesas cercanas oyeran. «Tan pronto, Linda. Pensé que querrías celebrar la fundación. Al fin y al cabo, tu familia contribuyó a hacerla necesaria». El comentario fue quirúrgico, cortés lo suficiente para mantener la negación plausible, pero afilado como para hacer sangre. Linda se puso roja, abrió y cerró la boca sin emitir sonido y finalmente lo empujó y salió. Su marido Robert la siguió en silencio, pareciendo 20 años mayor. La salida de ellos desencadenó una cascada. Otros de su mesa inventaron excusas y se fueron, no queriendo ser asociados a un escándalo tan público, tan documentado, tan indefendible. David siguió sentado solo, mirando la copa de vino intacta. Vanessa lo observó desde el otro lado, sin sentir satisfacción por su destrucción. Solo la fría certeza de que las consecuencias habían llegado exactamente cuando debían. Tras varios minutos, él se levantó y caminó hacia su mesa, atravesando la multitud como un fantasma. Vanessa sabía que ese enfrentamiento era inevitable. Podría haberlo evitado, haber pedido a seguridad que lo sacara, pero eligió enfrentarlo una última vez para cerrar el capítulo del todo. Se detuvo a 1 metro de la mesa, las manos temblándole, la voz apenas un susurro. «¿Podemos hablar en privado?» Vanessa lo miró. A ese hombre al que una vez amó, que la había abrazado mientras ella lloraba por la salud de su madre, que le había prometido un para siempre y le había entregado traición. «No queda nada privado que decir, David. Te encargaste de eso cuando me entregaste los papeles del divorcio en un funeral. Lo sé lo que hice, sé que no puedo arreglarlo». La voz se le quebró. «Pero por favor, solo 5 minutos. Déjame explicarte». «¿Explicar qué?» El tono de Vanessa era sereno pero firme. «¿Cómo elegiste creer a una mujer a la que apenas conocías antes que a tu esposa? ¿Cómo dejaste que tus padres te manipularan para abandonar a tu mujer embarazada en el funeral de su madre? ¿Cómo te diste cuenta de que Claudia mentía y de pronto quisiste volver?» David se encogió ante cada punto como si fueran golpes físicos. «Fui estúpido, fui egoísta. Creí lo que quería creer porque era más fácil que enfrentarme a la verdad sobre mi familia, sobre Claudia, sobre mí mismo». «Tienes razón», dijo Vanessa simplemente. «Fuiste todo eso y ahora te toca vivir con las consecuencias de haberlo sido». Se levantó, poniéndose a su altura, bajando la voz para que solo él oyera. «Pensaste que mi madre era una simple contable. Pensaste que yo era débil porque era amable. Pensaste que podías irte de rositas porque veías lo que querías ver en lugar de lo que había realmente. Eso no es culpa mía, David, es tuya. Quiero conocer a mi hija». La voz se volvió desesperada, aferrándose a la única carta que le quedaba. «Tengo derechos, soy su padre. Tienes los derechos que un juez decida que tienes», replicó Vanessa con calma. «Y teniendo en cuenta que abandonaste a su madre estando embarazada, que elegiste a tu amante antes que a tu hija, que todo lo que has hecho los últimos 3 meses está documentado y ahora es de dominio público, sospecho que esos derechos serán muy limitados, pero eso se lo dejamos a los abogados». Cogió su bolso, señal de que la conversación había terminado. «Mi hija se llama Margaret, por cierto, como mi madre. La mujer cuyo funeral utilizaste como escenario para tu traición. Pensé que debías saber que crecerá oyendo historias sobre la fuerza, la inteligencia y la capacidad de su abuela para proteger a los suyos incluso después de muerta. Nunca oirá historias sobre ti a menos que pregunte.
Y si pregunta, le diré la verdad, que su padre tomó decisiones que hicieron daño y que las decisiones tienen consecuencias. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Por un instante Vanessa vio al hombre con el que se había casado, vulnerable, perdido, ahogándose en arrepentimiento. Pero ese hombre había tomado sus decisiones y esas decisiones lo habían llevado hasta aquí, a un salón lleno de gente que ahora sabía exactamente quién era. «Lo siento», susurró, «lo siento muchísimo, Vanessa». «Lo sé», respondió ella, «pero lo siento no deshace lo que hiciste. Lo siento no borra estar en la tumba de mi madre entregándome papeles de divorcio. Lo siento no cambia que elegiste crueldad cuando podías haber elegido bondad. Así que sí, lo sientes. Pero eso ahora es tu problema, no el mío». Se alejó dejándolo solo en medio del salón. Y no miró atrás. Catherine la esperaba junto a la salida con el abrigo y el equipo de seguridad. «¿Lista para ir a casa?» «Más que lista», respondió Vanessa, sintiendo cómo el cansancio de la velada se le metía en los huesos, pero también la satisfacción de un trabajo completado exactamente como estaba planeado. El trayecto a casa fue silencioso, las luces de Atlanta deslizándose borrosas por las ventanillas mientras Vanessa procesaba todo lo ocurrido. Cuando al fin encendió el móvil, mostraba 347 mensajes, 89 llamadas perdidas y notificaciones que superaban la capacidad de la app para contarlas. Se había convertido, en una sola noche, en una de las personas más comentadas de Atlanta y para la mañana, probablemente del país. Catherine había tenido razón. La historia era más grande que David y Claudia. Ahora se había convertido en símbolo, representación de todas las personas subestimadas, traicionadas o a las que habían dicho que no eran suficientes. Los comentarios que llegaban no eran solo schadenfreude, aunque había mucho. Eran mujeres compartiendo sus propias historias de divorcio y superación, gente elogiando la previsión de Margaret, madres enseñando a sus hijas la importancia de la independencia económica y el pensamiento estratégico. En casa, la pequeña Margaret dormía plácidamente, totalmente ajena a que su madre acababa de reescribir la narrativa familiar ante la élite de Atlanta. Vanessa se quedó de pie junto a la cuna, observando el subir y bajar constante del pecho diminuto, y al fin dejó que las lágrimas llegaran, no de tristeza ni de rabia, sino de liberación, alivio. La certeza de que había hecho lo que tenía que hacer, de que su hija crecería en un mundo donde la verdad se había contado, donde la justicia se había servido. «Tu abuela estaría tan orgullosa», susurró Vanessa, rozando el suave pelo de Margaret. «Ella construyó todo esto para nosotras, para noches como esta, para que nunca tuvieras que dudar de tu valor ni de tu poder». La bebé se removió un poco, pero no despertó. Vanessa retrocedió, dejándola dormir, sabiendo que la historia de esta noche se contaría y recontaría. Que Margaret crecería oyendo hablar de la noche en que su madre convirtió la traición en triunfo. A la mañana siguiente, los titulares fueron exactamente los que Catherine había predicho. Atlanta asiste atónita a la exposición de la traición de un exmarido en revelación de gala. El divorcio de los 500 millones, cómo una mujer convirtió el duelo en poder. Justicia servida, la perfecta venganza de Vanessa Lawson. Los artículos incluían fotos de la gala, citas de asistentes y análisis de la genialidad estratégica de la revelación. Expertos legales opinaban sobre las implicaciones del divorcio. Periodistas económicos examinaban las estrategias de inversión de Margaret. Comentaristas sociales discutían el significado más amplio de una historia donde la paciencia y la preparación vencían a la manipulación y la crueldad. El empleador de David emitió un comunicado diciendo que había sido suspendido de empleo pendiente de revisión interna. Claudia había borrado todas sus redes sociales. La familia Reynolds emitió un sin comentarios a través de su abogado, pero las amigas del club de Linda ya se estaban distanciando, cancelando citas, desetiquetando fotos antiguas. Vanessa leía la cobertura mientras daba el pecho a Margaret, viendo su historia reflejada en 1000 espejos distintos, cada uno validando lo que ella siempre había sabido, que la habían agraviado, que su respuesta había sido justificada, que la planificación de su madre había sido nada menos que genial. Un mensaje de James Morrison apareció a media mañana.
El abogado de David ha llamado. Está dispuesto a aceptar cualquier régimen de custodia que propongas. Sin pelea en los tribunales. Sin demandas. Rendición total. Enhorabuena, Vanessa. Ganaste. Ella miró el mensaje un largo rato antes de responder. No gané. Solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Hay diferencia. Pero incluso mientras lo enviaba, sabía que esa distinción solo le importaba a ella. Para el resto del mundo, aquello era una victoria, un triunfo, un ejemplo perfecto de justicia poética ejecutada con precisión devastadora. 3 meses después, Vanessa estaba en la biblioteca de su madre, ahora convertida en despacho desde donde gestionaba las crecientes operaciones de la fundación. La Margaret Lawson Foundation había recibido más de 30 millones adicionales en donativos desde la gala, dinero de gente inspirada por la historia, deseosa de formar parte de algo que representaba resiliencia y justicia estratégica. Habían abierto 2 refugios para mujeres, financiado 3 programas educativos y firmado acuerdos con hospitales para apoyar a madres solteras. El trabajo era real, significativo, exactamente lo que su madre habría querido. David había firmado la renuncia a la mayoría de sus derechos parentales a cambio de visitas supervisadas 2 veces al mes, visitas que rara vez usaba porque enfrentarse a Vanessa, a su hija, a las consecuencias de sus decisiones era aparentemente demasiado para él. Claudia se había marchado de Atlanta, instalándose en otro estado donde nadie conocía su historia, aunque Internet hacía imposible el anonimato real. La familia Reynolds se había retirado de la vida pública, su posición social dañada permanentemente por su papel en el escándalo. La vida de Vanessa se había asentado en una nueva normalidad en la que era a la vez madre, filántropa, empresaria y símbolo de lo que significaba contraatacar estratégicamente. Le habían pedido dar charlas en congresos, escribir un libro, compartir su historia con audiencias que la veían como inspiración. Rechazó casi todo, prefiriendo centrarse en Margaret, en la fundación, en construir el futuro que su madre había imaginado. Pero aceptó una entrevista con la periodista que había cubierto la historia de forma justa y exhaustiva, queriendo poner el punto final definitivo. ¿Tienes algún arrepentimiento?, le había preguntado la periodista. Vanessa lo pensó antes de responder. Arrepiento que tuviera que pasar así. Arrepiento que mi madre no esté aquí para conocer a su nieta. Arrepiento que mi hija no tenga la familia tradicional que yo esperaba darle. Pero no me arrepiento de haber contraatacado. No me arrepiento de haber sacado la verdad a la luz. Y no me arrepiento de haber mostrado al mundo que subestimar a alguien es uno de los errores más peligrosos que se pueden cometer. La entrevista se publicaría la semana siguiente y Vanessa sabía que generaría otra oleada de atención, más debates sobre justicia y venganza y la línea que las separa. Pero ya estaba preparada, cómoda en su papel, segura de sus decisiones, convencida de que el legado de su madre se honraba exactamente como debía. La pequeña Margaret, ahora de 6 meses, empezaba a sonreír y a reír, alcanzando el mundo con manitas que aún no sabían cuánta potencia iban a heredar. Vanessa la miraba jugar en el suelo, rodeada de juguetes que costaban lo que muchas familias pagaban de alquiler, creciendo en una mansión construida por una abuela a la que nunca conoció, y sintió que el peso de la responsabilidad se acomodaba cómodamente sobre sus hombros. Esta era su vida ahora, no la que había planeado, pero sí la que había construido desde las ruinas de la traición. Y era buena, era poderosa, era exactamente lo que pasaba cuando subestimabas a una mujer Lawson y vivías lo suficiente para arrepentirte.